Yo saludo en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome la llamada a José Antonio González Anaya, el director general de Petróleos Mexicanos, pues para hablar sobre este tema que es el tema que está poniendo al país de cabeza, el tema del alza de precios a las gasolinas. Muchas gracias, José Antonio, por tomarnos la llamada. El país está de cabeza respecto a este pues llamado nuevo gasolinazo. Pues mira, yo lo que te diría, Yuriria, antes que nada, muchas gracias y feliz año, gracias por tenerme en el programa. Pero yo lo que te diría, Yuriria, es un proceso que ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Y nos estamos moviendo en la dirección correcta. El precio de la gasolina ha sido un precio administrado y podríamos decir que se ha mantenido artificial por muchos años. Somos de los pocos países en el mundo que tiene un solo precio en todo el país. Para darte una idea, nada en Latinoamérica, los únicos países que tienen un precio administrado de gasolina son Venezuela, Bolivia y Ecuador. En Europa es Bielorrusia y en Asia es Corea del Norte. Entonces, lo que se está haciendo aquí es un proceso que se ha venido cambiando en los últimos años. Se pasó de un precio único a un precio máximo. Y en el último año vimos que algunas gentes ofrecieron descuentos. Y este movimiento final se debe fundamentalmente a que el precio del petróleo en dólares, pero además también el precio del peso, pero sobre todo el precio del petróleo subió. Recordemos que a principios del 2016 el precio del petróleo era $20 por barril, el precio de la mezcla mexicana. Hoy el precio de la mezcla mexicana es en 45. Pues si sube el precio del petróleo, inevitablemente sube el precio de la gasolina, seamos productores o no. Entonces, lo que se está haciendo pues es tomando en consideración las condiciones internacionales de un bien que se comercia en todo el mundo. Y si nosotros comparáramos los precios de la gasolina de México, seguimos siendo de los más bajos que hay en el mundo. Países, por supuesto los países europeos, pero un país petrolero que tiene un nivel de desarrollo similar al mexicano como Brasil, tiene un precio de la gasolina muy superior al nuestro, países centroamericanos, etcétera. Entonces, yo entiendo la molestia, pero además no hacerlo tiene un costo enorme. El subsidio a la gasolina es de los subsidios más perversos que hay. 7 de cada 10 pesos se van a los más ricos, al 30% más que más dinero tiene la población. Así que no es una buena política pública. Pero el tema y lo que dicen todos los especialistas es que al final esta alza en la gasolina, que si bien en efecto es un subsidio o había sido un subsidio que beneficiaba a las personas con más poder adquisitivo porque son de entrada las que tienen coche, al final termina pegándole a todo mundo porque el alza de precios es generalizada, todo se va para arriba cuando sube la gasolina. Pues mira, es interesante que menciones esto porque en años anteriores, en los últimos años, en el 2010 y en algunos otros años, hemos tenido en el 2012, si yo mal no recuerdo, tuvimos incrementos de la gasolina bien importantes y la inflación se mantuvo en los rangos del Banco de México. Incluso el gobernador del Banco de México, en una oportunidad, cuando se le preguntó sobre esto, dijo, a ver, esto sí afecta el nivel de precios, pero lo afecta una sola vez. Lo que hemos visto es que no desata un proceso inflacionario, no desata un proceso en lo que todo lo demás va subiendo y subiendo y subiendo y se mantiene. Lo que ahora tenemos es, con esta estabilidad de precios, hemos visto que se han podido elevar el precio de las gasolinas en años anteriores y la inflación se ha mantenido abajo de 4% y en algunos años incluso abajo de 3%. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué durante tantos años, décadas diría yo, se estuvo subsidiando a la gasolina en este país para mantener los precios, pues como tú bien lo dices, José Antonio González Anaya, artificialmente bajos? Pues mira, yo no sé, en este momento es un tema de responsabilidad y es un tema en el cual ha venido caminando, insisto, desde hace varios años. Porque este cambio además viene acompañado de un cambio estructural bien importante. Ahora no tenemos un solo precio de la gasolina, tenemos
90 precios de la gasolina en todo el país, que reflejan el costo de llevar gasolina a diferentes partes del país. Por ejemplo, si uno va a California, el precio de la gasolina es 30% más alto que el precio en Texas. Antes en México había un solo precio. Ahora va a haber diferencias en los diferentes lugares dependiendo de cuánto cueste llevar la gasolina de un lugar a otro. ¿Esto qué va a incentivar y a promover? Inversiones. Inversiones para transportar, inversiones para almacenar. Entonces, poco a poco se va moviendo a que tengamos un precio no administrable, sino un precio de mercado. Recordemos también que hace muchos años la economía mexicana no tenía un precio administrado, un precio artificialmente bajo como el de la gasolina ahorita, sino muchos. Y poco a poco se fueron liberando. Estos mercados han funcionado mejor y ahora tenemos más variedad de muchas cosas que antes no tenían porque solo tenían un precio. El G500, un grupo de gasolineros, de plano anunció que va a cerrar sus estaciones debido a que pues, la gente está tan enojada que han vandalizado varias de sus estaciones de servicio. Pues mira, yo ahí lo que te diría es, en Pemex, ayer hicimos no uno, sino 2 llamados, y los vuelvo a repetir, a la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a las organizaciones civiles, que no dañen las instalaciones. En el caso nuestro el llamado fue a las instalaciones de Pemex, porque o bloquearlas, porque esto lo único que va a causar es desabasto. Y ayer en la noche dijimos que había ya 4 estados que estaban llegando a nivel crítico porque no nos dejan salir y entrar de las terminales para poder llevar la gasolina, o agreden a nuestros conductores. Y nosotros estamos absolutamente comprometidos con garantizar el abasto, pero también estamos absolutamente comprometidos con la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, pues yo exhorto una vez más a que pues la gente podemos tener diferentes opiniones sobre los temas, pero no debemos tampoco de imponer, porque esto lo que está llevando es que en algunos lugares vaya a empezar a haber problemas de desabasto en los 4 estados que mencionamos en nuestro comunicado, que eran Baja California, Chihuahua, Durango y Morelos. Pues estamos trabajando con todos para que esto no ocurra y no tengamos un problema de abasto, porque la gasolina ahí está. En algún momento el gobierno había vendido la reforma energética, se nos ha dicho y con insistencia que esta alza de precios nada tiene que ver con la reforma, pero se nos había dicho que eventualmente bajarían los precios y no estamos viendo eso, José Antonio. Pues mira, parte de lo que estamos observando es yo te diría que la reforma energética es un proceso paralelo que va a ayudar a todo este proceso. Como dije, va a detonar inversiones, va a aumentar la seguridad energética del país para garantizar el abasto de los combustibles de manera más oportuna, pero también a la vez, pues si el precio del petróleo sube de la mezcla mexicana de 20 a 45, pues esto lo tenemos que tomar en cuenta, y lo hubiésemos tenido que tomar en cuenta con o sin reforma energética. Lo que yo sí te puedo decir es que en el transcurso del siguiente año, junto con la apertura, junto con todo lo que está ocurriendo, junto con la CRE, vamos a tener estas llamadas temporadas abiertas, en donde Pemex va a poner a disposición su capacidad de almacenamiento y de ductos para que otros puedan aumentar la oferta y mejorarla. Y esto va a aumentar la competencia. Un solo dato: nosotros tenemos más o menos la mitad de las gasolineras que tienen los países comparables con nosotros, la mitad de las que tiene Brasil, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué se va a detonar? Con las liberalizaciones habrá más gasolineras, mayor competencia y mejor servicio. Y esto se va llevando, lo acepto, poco a poco, pero es importante. Este ajuste de precios tuvo que ver con un cambio en el precio del petróleo, que es un mercado mundial, en el cual nos tenemos que ir ajustando poco a poco. Y el año pasado lo que ocurrió, porque se estuvo ajustando el precio de la gasolina durante todo el año, es que había una banda, había un tope, y ese tope, pues al final de agosto
a diciembre hizo que no se ajustara con todos los ajustes que hubo en el precio del petróleo. El precio del petróleo de agosto a diciembre aumentó 17%, y eso ya no lo pudo absorber el precio de la gasolina porque había una ley que le puso un tope al precio de la gasolina el año pasado. Pues te agradezco muchísimo, José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos, estos minutos para Imagen Noticias. Ojalá y este anuncio justo ahorita no haya sido nada más como echarle gasolina al fuego. Pues ojalá que no. Y otra vez, yo repito el exhorto a todos a que podamos ahora sí que dialogar nuestras diferencias, pero bloquear las terminales o vandalizar, pues no va a ayudar al resto de la gente para que el servicio se pueda dar, y entonces estamos comprometidos con hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio.